¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí por TLV1. Y bueno, estamos en agosto en Buenos Aires, hace mucho frío para todos los amigos del país y del exterior, pero vamos a poner un poco de calidez al asunto, porque vamos a hablar de quizá el acontecimiento más importante en cuanto a una crisis, conflicto y guerra, de la llamada Guerra Fría, por lo que ha durado, por la intensidad y las enseñanzas político y militares que ha dejado, ¿verdad? Sí, sí. Mira, como un breve introito para los espectadores. El conflicto de Vietnam se toma normalmente con una duración de 20 años. Desde el año 64, que fue el incidente de Tonkin, que vamos a ver, hasta la terminación, la caída de Saigón en 1975. Pero en realidad se llama normalmente también Guerra de Indochina II, para referirse a que la anterior Guerra de Indochina que hemos visto en programas anteriores. Lo concreto es que el sudeste de Asia, todo lo que es la península de Indochina, que había sido colonia francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente determinado, da lugar a toda una lucha de independencia en la cual Francia termina derrotada. Primero en la batalla de Dien Bien Phu y a continuación en la conferencia de Ginebra, que sancionó la paz y la división de Indochina. Todo eso, hasta ahí hemos hablado, ¿no? Ahora, yo diría que el punto de arranque nuestro tendría que ser la conferencia de Ginebra. ¿Qué se pactó en esa conferencia? Es decir, ¿cómo terminó la guerra de Indochina? Porque hay un trasfondo bastante perverso. Los Estados Unidos sostuvieron a Francia en su lucha contra el Viet Minh, la guerrilla comunista, ¿no? Liderada por Ho Chi Minh. Pero ¿qué ocurre? A su vez, los Estados Unidos le daban a Francia una ayuda limitada porque el interés de ellos era subentrar con la descolonización de Indochina, no solamente para afianzar su propia postura imperial, sino también para neutralizar a China, que estaba en ese momento cayendo en manos de también el comunismo. Entonces, para mí la importancia central de la guerra de Vietnam en el marco de la Guerra Fría estuvo dada por lo menos por tres factores. El primero, que fue una guerra de naturaleza diferente, asimétrica. Una gran potencia altamente tecnificada, sofisticada, frente a una guerra de guerrillas primitiva, con una nación en armas, con un pueblo en armas. Es decir, una asimetría en el tipo de lucha que tuvo que afrontar Estados Unidos. Segundo, el hecho de que fue el primer gran fracaso de los Estados Unidos en una lucha, ¿no? Porque tuvo que terminar retirándose y en forma poco honrosa. Y el tercero es que esto significó también un vuelco en toda la región del sudeste de Asia, porque no solamente otros países como Laos y Camboya, sino también se habían producido movimientos en Indonesia, prolongaron el problema. Con un aditamento final, que todo esto tuvo una característica que vos lo señalás bien en un trabajo, que no es porque estés presente, pero lo amerita. Para quien quiera profundizarlo, lo cito. Hay un trabajo de Horacio, fue del año 2017, publicado por la revista Diversidad, que es de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. De 3 de febrero, sobre el conflicto de Vietnam, que supongo se puede levantar por internet. Sí. Revista Diversidad, de junio-diciembre 2017, Horacio Cañi y el conflicto de Vietnam, que resume más que adecuadamente cosas que vamos a hablar ahora. Entonces, dada la importancia y las características del tema, yo diría que el punto de partida es qué se pactó en la conferencia de Ginebra, donde Francia tuvo que aceptar su derrota
y permitir la independencia no solamente de Vietnam, sino también de Laos y Camboya. Si uno mira el mapa de Indochina, encuentra en ese momento cuatro países. Laos y Camboya, y Vietnam, que fue dividido en dos partes, como Corea. En este caso, así como Corea fue dividida en Corea del Norte comunista y Corea del Sur no comunista por el paralelo 38, así también Vietnam lo fue en Vietnam del Norte comunista bajo Ho Chi Minh y Vietnam del Sur liderada por un emperador títere que era Bao Dai, pero cuyo hombre fuerte era Ngo Diem, ¿no? Ligados a la dominación francesa y luego pasados a la norte, ¿cómo? A la CIA. Y a la CIA, sí, al gobierno de Estados Unidos y a la CIA, con división por el paralelo 17. Así quedó establecido en la Conferencia de Ginebra. 4 países, de los cuales Vietnam, que era el más importante, porque Vietnam otrora fue un imperio. Desde el siglo XII había sido un imperio producto de pueblos del sur de la China desplazados por la invasión mongola. Entonces, por eso hay que tener presente que no existe una afinidad, sino una rivalidad atávica entre los chinos y los indochinos, que son un grupo de pueblos que se desplazaron al sur y que nunca fueron tan afines a la dominación china. Los puntos más importantes del Acuerdo de Ginebra que uno puede rescatar fue esta división entre países, el hecho que se estableció que los dos Vietnam iban a ser reunificados y que se iba a llevar a cabo al año siguiente un referéndum de toda la población para ver si querían o no la unificación del país. Hasta ahí los temas más importantes que se decidieron. No sé si estoy olvidando algo importante, porque bueno, hubo una serie de puntos, ¿no? Pero lo más importante fue, se retira Francia, se da la independencia a 4 países, de ellos Vietnam dividido entre norte y sur, con el compromiso de un referéndum al año siguiente para decidir si se reunificaban o no. Ahora, ahí es donde empieza la crisis que va a dar lugar a la intervención norteamericana. Hay que considerar que Eisenhower en esa época no quería directamente reemplazar a Francia porque habían tenido los franceses 50.000 muertos y 100.000 heridos. Así que el costo... O más, creo. 58.000 tuvo Estados Unidos. Creo que Francia tuvo, puede ser, 90.000. Juntamos todas las bajas, sí. Sí. Pero los franceses ya sabían que Estados Unidos iba a reemplazarlo directamente como jefe de una liga anticomunista. Sí. ¿No? Ya reemplazar al poder colonial por un poder más difuso, en defensa del mundo libre, etcétera, etcétera. Sí, la descolonización impuesta por Yalta y Potsdam fue sucedida por un neocolonialismo tanto capitalista norteamericano como comunista soviético. Formas de neocolonialismo que dieron lugar al cambio de posguerra. Y hubo una doctrina, de luego Kennedy McNamara, de que todo movimiento nacional de liberación era considerado subversivo frente al nuevo esquema de recrudecimiento de la Guerra Fría por el triunfo de Mao en China, etcétera, etcétera. Y el miedo del efecto dominó. Claro, eso es importante, lo que vos señalaste. Las dos doctrinas, la doctrina Truman, que se había inaugurado con la guerra civil en Grecia, por la cual el presidente Truman en 1947 establece el criterio de política exterior norteamericana de su derecho autoarrogado, ¿no?, a intervenir en aquellos lugares donde los movimientos comunistas pudiesen desestabilizar países que estaban en el área occidental, es decir, en el área que quedó bajo la hegemonía de los Estados Unidos.
y la teoría del efecto dominó, que era esa, el temor. Eso se atribuye que fue desarrollado por el propio Eisenhower, ¿no? La teoría del dominó, que establece que el peligro de que la caída de un gobierno o un país dé lugar, así por un efecto dominó, a la caída de los restantes. Entonces la necesidad de frenar la cadena que se daba en Indochina. Eso vos lo señalaste bien en ese trabajo. Pero, a la muerte de Kennedy, sobre todo Johnson y McNamara, y el general Maxwell Taylor, que fue muy famoso, incluso se lo publicó acá en el círculo militar. Más allá de Kennedy, pero entonces eso, McNamara, Taylor, ¿no es cierto? Y el general Westmoreland, que fue el primer comandante. Westmoreland, que algo que puso Horacio en su artículo, juntó dos cosas que para mí son la clave de esto. El hecho de que Westmoreland es el delegado del Pentágono allí, pero que había hecho un máster de economía, un business school en Harvard, que es Harvard la fábrica de dirigentes o de pseudo dirigentes para coloniales. Esa es la realidad. El secretario independientemente de que querramos o no querramos que sea así, es así. El secretario de Defensa, Robert McNamara, del cual vamos a ver, había sido presidente de Ford Motor Company en el año 61 y dejó el cargo para asumir como secretario de Defensa. Por eso se habla del complejo militar industrial. Exactamente. Claro. Lógico, es el negocio que agarra a los militares y los pone como... Son la Guardia de Corps, los pone de Guardia de Corps. Y acordate lo de MacArthur. Cuando MacArthur tuvo problemas con Truman y con la gente que estaba detrás de Truman, que le dieron una prebenda, le tiraron una sinecura, lo nombraron director general de la General Motors y pasó de ser de general combatiente a General Electric. El mismo Westmoreland creo que después pasó, creo que también a la General Motors o a una de estas grandes empresas. Es parte del destino de todos los militares. Es la superjubilación que le dan una superjubilación y se callan. Eso, no sé qué pasó con el segundo, con Creighton Abrams, que es el sucesor de Westmoreland. Eso no sé bien, por ahí ustedes lo saben. No, ¿Qué pasó? Tengo allí datos, pero seguramente no está tirado en la calle de Filadelfia esperando que le dé una limosna viviendo en la calle. No creo, no lo creo. Lo que estábamos diciendo es esto. Para arrancar el tema de la guerra de Vietnam, arrancábamos desde el punto de vista de qué se pactó en la conferencia de Ginebra en el 54, con la división de los 4 países. Ahí se establece que Vietnam va a ser sometido a un referéndum de toda su población para definir sobre la reunificación o no. Pero ¿qué ocurre? Ese acuerdo en realidad fue incumplido por la parte sur, porque el que era primer ministro del emperador títere Bao Dai, Nguyen Di Diem, hace un golpe de Estado, ¿no? Y rechaza... ¿Cómo? Preventivo frente al plebiscito. Es claro, negando contra ese plebiscito. Claro. Entre paréntesis, Diem no duró mucho porque él había sido primer ministro varios años, estaba muy ligado a la élite local bajo influencia francesa y católica, porque ese es un factor importante. Claro, estamos hablando de una minoría dirigente de base católica en un país de mayoría budista, y eso fue algo que capitalizaron mucho la guerrilla comunista, porque se basaban en la resistencia atávica del pueblo frente al extranjero, a la continuación de Francia. Acordate que ese hermano, Ngozi Diem, es hermano de Ngozi Tuk, el famoso obispo tradicionalista que después se ordenó sacerdote, sedevacantista hoy, Ngozi Tuk, que no sabemos qué final tuvo, desapareció un día, no se sabe qué pasó con él, era hermano de Ngozi Diem.
Bueno, la línea católica era muy importante en Vietnam. Diem como jefe de Estado creo que dura 3-4 meses. Lo derroca otro militar, ahora no tengo el nombre. Primero lo sucede el hermano, ¿no? Intenta que lo suceda pero el hermano. al hermano lo matan terriblemente. Sí, exactamente. Después vienen y al mismo Diem lo asesinan, el mismo grupo golpista. Y desde ahí se desencadena una serie de golpes militares que van a acompañar. Fantier, que es el más importante. Con el presidente nominal, Nguyen Van Thieu, que era el ejecutor. Sí, exacto, el ejecutor, y después viene Fantier, que se... Fantier era presidente, y por ende nominalmente creo que resistió hasta el año 75, hasta la caída estuvo ahí. Hasta el 75. Todo, después los norteamericanos, sobre todo Taylor, se dieron cuenta que Vietnam del Sur no podía ganar la guerra por sí, y con la experiencia francesa de tantas bajas lo hubieran estudiado mejor, pero pensaron que con una operación continua de bombardeo iban a poder anular a Vietnam del Norte. Pero necesitaban una excusa para movilizar, que fue el incidente del Golfo de Tonkin. Claro. Ahora, a ver, para escalonar sí las cosas. 1954, Conferencia de Ginebra. Se pacta una reunificación que no se cumple. Hay un golpe de Estado en Vietnam del Sur y después una sucesión de golpes de Estado que hacen que se establezca un gobierno militar sostenido por Estados Unidos y fundamentalmente por la CIA, que estaba manejando todos los hilos allí de la estructura dominante, con una minoría dirigente que era herencia de la dominación francesa y de base católica, nacionalista y fuertemente anticomunista, que no quería saber nada ni siquiera con las elecciones, porque ellos se resisten a someter a un plebiscito la unificación. Hay que contar esto también, juntarlo con eso, que los anticatólicos, a pesar de tener problemas con los budistas, ¿no es cierto?, también eran antinorteamericanos, no los querían norteamericanos. Hay que claro. Nacionalistas eran. A los europeos en general. Que el sur no era una cosa homogénea. Había nacionalistas de distinto pelaje, no solo los budistas, sino también los católicos, porque eran antinorteamericanos. Antinorteamericanos quiere decir anti ese tipo de política manejada por la finanza. Esto es lo que estaban en contra. Ahora, esta situación inestable se mantiene hasta el año 1960. Los norteamericanos, apoyando el gobierno, viendo la amenaza de que empieza la guerrilla del Vietcong, porque no confundamos el Viet Minh, que fue el movimiento de lucha de la independencia bajo la dominación francesa, que después se prolonga en la guerra de Indochina, y después se constituye en ejército regular de Vietnam del Norte, del Vietcong, que el Vietcong era la guerrilla subvietnamita que estaba vinculada a Vietnam del Norte, pero no era lo mismo. Es más, tanto es así que después hubo algunos episodios como el sitio de Hue, de la ciudad de Hue, donde se especula que incluso el general Nguyen Giap, que era ministro de Defensa, el artífice de la victoria de Dien Bien Phu, ¿no?, que aprovecha la lucha en la ciudad de Hue, que eso fue más tarde, en el 68, la ofensiva del Tet, para dejar que se desgasten y que sufran gran cantidad de bajas los Vietcong, porque los Vietcong estaban en una posición no dependiente formal y totalmente de Vietnam del Norte. Yo decía esto porque durante ese periodo se da una intervención cada vez mayor de los Estados Unidos frente a la debilidad que tenían frente a la lucha contra la guerrilla. Atribuyen que el principal factor era la represión, el gobierno represor militar y la corrupción en los altos mandos. Entonces eso le daba pasto al avance de la guerrilla. Los norteamericanos empezaron a nombrar asesores, la cantidad de asesores fue creciendo, eran ya unos 11.000, y ahí es donde empalma con lo que decías vos, la asunción de Kennedy,
con la duplicidad habitual no se podía declarar la guerra, pero sí autorizar al presidente a tomar las medidas militares pertinentes, que es lo mismo que está pasando en este momento con Trump. Claro, pero eso se llama, hay una palabra muy vieja para nombrar esa cosa, se llama fariseísmo. Decir una cosa con otras palabras distintas para que parezca otra cosa se llama fariseísmo. Ahora nos piden un corte para el primer bloque, pero la idea que queda, que queremos dejar colgando, entiendo es una, que los Estados Unidos fueron interviniendo como apoyo, como ayuda financiera, como ayuda política, como abastecedor de armas y con asesores militares. Que entre paréntesis, los informes militares hablaban mal de la preparación y la capacidad del ejército subvietnamita, su politización, corrupción, etc. O sea, los norteamericanos no estaban convencidos a quienes ayudaban. Pero esa situación es la que hereda Kennedy, y donde se plantea el dilema de qué hacía Estados Unidos. Si se desprendía del apoyo a Vietnam o en cambio se tenía que involucrar más. ¿Cuál es, según ustedes, la lógica última de la política americana? Visto que estaban en Filipinas, que tenían Guam, tenían las Marianas, todo eso lo tenían en el Pacífico. ¿Qué buscan en el sudeste asiático, dominando Indochina, Laos, Camboya, Tailandia, y que no tienen Indonesia? ¿Qué es lo que buscan? Su propia hegemonía y la las bases que habían dejado los China. ingleses, las bases que habían dejado los ingleses y los holandeses para que no pasaran a manos chinas. Es muy curioso, tiene que ser eso, no hay otra El objetivo norteamericano se sobreentiende que era sobre todo el peligro chino que había sido instaurado. Lo seguimos. Lo seguimos en el próximo bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con la guerra de Vietnam, ya esta etapa. Claro. Porque Vietnam, los vietnamitas comenzaron luchando contra la ocupación japonesa, luchando contra los franceses y ahora contra Estados Unidos y una coalición no menor que a medida que avanzó la llamada escalada. Había australianos, había coreanos del sur que eran terribles. Hemos conocido a Cho, un coreano que hablaba de la tropa coreana. Nosotros hemos conocido a un coreano, sí, por supuesto. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Taiwaneses, Pregunta, ¿de dónde viene ese coraje de esa cosa combativa de los coreanos? De la formación japonesa, porque Corea fue parte de Japón, por ocupación, pero lo fue. De la formación japonesa, es por eso. Y militares de la China nacionalista, de Taiwán
también, Sí, claro, pero sí, que claro. habían luchado contra los chinos directamente. Sí, eso sí, pero digamos lo que señala él de los coreanos, que es la tropa más aguerrida, que es curioso, es porque le viene la impronta del sello japonés, de la ocupación japonesa, que lo formó de alguna manera. Sí, de alguna manera hubiera sido una confrontación, digamos, las dos entre Coreas, ejércitos. sí, las dos Coreas. Entre ejércitos, entre el Viet Minh y el ejército de Vietnam Sur, apoyado por Estados Unidos, pero claro, la presencia del Viet Cong confunde a los Estados Unidos y los mete en un pantanal que el mismo Adenauer, antes de morir en el 66, dijo, están en un callejón sin salida. Bueno, se ha especulado, aunque las razones de la muerte de Kennedy siguen siendo un misterio, ¿no? Y así como su autoría, pero se popularizó mucho de que una de las discrepancias que tenía Kennedy con tanto el Pentágono como con su Estado Mayor y el complejo militar industrial era que Kennedy no quería involucrarse en la guerra de Vietnam, quería aguantarse con asesores. Mientras que el vicepresidente Johnson, sí. Claro, él o fue usado para. Exacto, bueno, sí, yo lo pero de hecho fue Johnson el que involucró, porque Kennedy es asesinado en el 63, ¿verdad? Exacto. Noviembre del 63. Y apenas asumido Johnson, se produce el incidente de Tonkin, que es la excusa por la cual los Estados Unidos participan en la guerra. Sí. En realidad, según tengo entendido, los informes militares, el balance era bastante directo, tanto los militares como los informes de la CIA, que les servían de ubicación política más que técnicamente militar. La posición era esta: Vietnam del Sur por sí mismo no podía hacer frente a la guerrilla, y mucho menos, no solamente por el apoyo de Vietnam del Norte y la organización y la expansión comunista, sino por sus propias debilidades, corrupción, luchas intestinas, golpe de Estado, etc. Droga. Después sí, en esa época ya había empezado el problema de droga. Que afectó a los dos, ¿no? Afectó al Vietnam del Sur y afectó a los norteamericanos. Sí, aunque eso se generalizó después cuando ya intervienen los norteamericanos directamente. Pero quiero decir, perdí el hilo, la inteligencia norteamericana planteaba este dilema, que si abandonaban la asesoría y el apoyo a Vietnam, perdían Indochina. Se producía la teoría del dominó, es decir, le iban a empezar a caer. Y si se involucraba, tenían que participar ellos directamente, porque con el ejército vietnamita no podían contar. Por eso se pensó en una variante intermedia, que Estados Unidos no interviniese con tropas de combate directa, sino con bombardeos aéreos y con ataques incluso navales, de tal manera de neutralizar y de intimidar a Vietnam del Norte para que no siguiera apoyando la guerrilla en Vietnam del Sur. Claro, pero el avión no ocupa terreno, y cuando había que ocupar terreno había que involucrar infantería, que fue... Exacto. Es importante esto, ¿no? Los Estados Unidos llegaron a tener, hacia el 66-67, el punto álgido, 500.000 de hombres en Vietnam. Vietnam del Sur, 800.000 combatientes, 90.000 de Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Corea del Sur, como habíamos dicho, con armamento estadounidense y británico. Y el Viet Minh más el Viet Cong no se sabe, porque era la movilización total de la población, incluidas mujeres y chicos, como se ve en muchos documentales, en muchas películas, con armamentos soviético y chino. Y fue una confrontación asimétrica, como se ha dicho, en donde el criterio estaba equivocado. Creían que había que enfrentar a Vietnam como se había enfrentado a Alemania o Japón, con bombardeos masivos, arrozales, estructuras de bambú,
Es decir, una población diseminada hasta en túneles. Insistieron con un sistema estratégico militar equivocado, que los bombardeos que sabemos que en Alemania no dieron resultados. Que esos bombardeos y esos ataques iban a revelar a la población contra el gobierno o iban a hacerla desistir de seguir el ataque. No lo lograron. Y ahí fue donde falló de medio a medio la evaluación que hicieron los servicios de inteligencia, efectivamente. Porque apenas asume Johnson, entonces se presenta el dilema. Si iba a entrar Estados Unidos directamente en el conflicto, ¿cómo lo tenían que hacer? Entonces, casualidad, se produjo, como en todas las guerras prácticamente que intervino de Estados Unidos, se produjo un incidente de provocación que dio lugar a que los Estados Unidos, ¿no? Como el famoso tema del Maine que dio lugar a la expulsión. Lo mismo que se va repitiendo. Es un modelo, un molde que se adapta a las circunstancias. Es un modelo que se usó después en Irak para... Pasa por las Torres Gemelas y en Afganistán con las Torres Gemelas. No hay uno que no tenga la misma pauta. Ahora, el incidente de Tonkin, brevemente... El Vietnam del Norte, si uno mira el mapa, ve perfectamente que Vietnam del Norte está enmarcado en el Golfo de Tonkin, donde el principal puerto es Haiphong, que fue el más bombardeado, justamente porque era el principal puerto del Vietnam del Norte, porque la capital, Hanoi, estaba en el interior. Entonces, los principales bombardeos, en principio, fueron dirigidos a las instalaciones industriales, de infraestructura de las dos grandes ciudades. Después, cuando se fueron dando cuenta que ese bombardeo era insuficiente, se empezó a generalizar. Y bombardear todo lo que se movía, pero en los arrozales caían las bombas en el agua. Sí, además, no te olvides, después cuando empezaron con Napalm y con el famoso efecto naranja, que provocó deformaciones en los chicos por nacer, provocó enfermedades terribles y cancerígenas, pero no doblegó la voluntad. Este es el problema. No se doblega la voluntad de esa manera. Raimón Arón, que es un hombre culto y preparado, sin aprender nada. Y que no va a ser sospechoso de estar evidentemente con sin aprender nada de las lecciones del pasado, las mayores fuerzas aéreas del mundo no pudieron con un pueblo decidido a la autoinmolación. Claro. Es lógico. Más la escalada, porque tuvieron que poner cada vez más tropas. Sí, claro. Y hubo tres digamos, instancias de escalada. Una para presionar, otra para tener que ocupar y otra para tratar de doblegar. O sea, llegaron a tener 20.000 soldados por mes mandando nuevos. Sí, es una barbaridad, ¿no? Muchos, había 2 divisiones de Marines, que eran lo mejor. Pero también había muchos muchachos, porque hasta el 66 existió el servicio militar. Eso es importante, claro. Porque los que iban a pelear eran conscriptos, que cumplían periodos de hasta 12 meses en la zona de combate, que algunos decían que eso dio lugar a algunas reservas, ¿no? Diciendo que se abusó a quienes mandaban de dejarlos demasiado tiempo en el lugar de combate, ¿no? Y Raimón Arón sigue. Los estrategas estadounidenses volvían al viejo método del castigo: arrasar el territorio enemigo para debilitar la moral de los combatientes y destruir sus recursos. Pero así como los bombardeos de campos y ciudades no habían abatido al pueblo alemán entre el 42 y 45, tampoco los bombardeos estadounidenses quebraron la moral del pueblo de Vietnam del Norte, cuyo valor e ingenio constituyeron la admiración de todos, incluidos los propios norteamericanos. Sí, exactamente. Claro, eso difiere mucho de la imagen en la opinión pública que en su momento leíamos en los diarios. Exacto, ¿no? que inspirada en Hollywood, y hoy diríamos en Netflix. En Netflix no existía, pero es un proto-Netflix. Sí, parte de la propaganda filmográfica. Y la manipulación filmográfica de las escenas. Sí. Pero yo me acuerdo, yo conocí una azafata que volaba esa línea del Pacífico, ¿no? Sí. Volaba la línea del Pacífico y dice que ellos llegaban, claro, corrían riesgo porque tenían que aterrizar en Da Nang, en Hue, en su momento. Después ya no, solamente en Saigón. Y trasladaban tropas heridos y demás, o tropas que ya habían estado mucho tiempo, las trasladaban a Filipinas o a Taiwán, ¿no?
o a Hawái, según las circunstancias, no a Estados Unidos. Primero hacían esas etapas y lo dejaban ahí un tiempo. Y dice que el estado de la tropa era atroz, los que volvían, estaban destruidos, inclusive por la droga, ¿no? La droga y la... Claro, ahí fue todo un proceso de desgaste. Una tripulante aéreo que hacía esa línea. Bueno, ese tema que vos también lo desarrollás muy bien en el trabajo, ese tema da para mucho de cómo se fue deteriorando la moral de lucha norteamericana. Primero y principal por un desinterés de los mandos, porque los mandos no pensaban que se estaban involucrando en un conflicto cada vez más pesado, ¿no? Pensaban que era mandar más tropas hasta que se dieron cuenta de que habían entrado en una trampa. Era tarde. De la supertecnificación prácticamente a una guerra de trincheras en los arrozales. Es muy interesante lo que dice el corresponsal argentino Ignacio Escurra, que vivió ahí cerca de la estación de San Isidro. Murió ahí, él lo mataron. Dice, llegué al valle en un helicóptero del 9º de Caballería. Me había recomendado un soldado méxico-americano en Saigón. No vayan, manitos, el suicidio, de allí vuelven todos cadáveres. Vimos miles de profundos cadáveres que daban al fondo del valle en aspecto lunar. Me dijeron, son las 30 toneladas de bomba de cada B-52. El arma del terror. Cráteres de 15 metros de circunferencia. Difícil dar un paso sin pisar trozos de hierro y de los recipientes de napalm. Pero desnudos hasta la cintura, los soldados cavaban trincheras para pasar la noche y las cubrían con madera y bolsas llenas de tierra. Piensen ustedes que en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el más pesado, ese famoso B-17, Flying Fortress, llevaba, según la misión, entre 3 y 6 toneladas. Un B-52 llevaba 30, o sea, 6 B-17 a plena carga. Y mandaban cualquier cantidad y sin embargo... Tiraron más bombas en Vietnam que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Claro, por supuesto. Porque Porque la concentración de fuego es mucho mayor, sí. Ahora, efectivamente, esto explica cómo y por qué se fue deteriorando la moral de lucha de los soldados norteamericanos, por lo cual era necesario mandar más fuerzas. Pero resulta que el aumento de la fuerza no es que revitalizaba o vigorizaba a los combatientes, sino que al revés, los tiraba en un pantanal, porque un fenómeno que se dio es que la oficialidad, y la suboficialidad se supone también, fue perdiendo aptitud de mando y reconocimiento en las tropas. Por falta de convicción profunda, no hay convicción Una por profunda. falta de convicción y otra, ¿no?, por la misma naturaleza del combate, que no estaban los propios oficiales en condiciones de manejar sus unidades. Y se hablaba de incluso rebelión de soldados a las órdenes que se daban. Me acuerdo que además todas estas cosas tenían un agravante para el gobierno norteamericano, que se difundían. Era una época en que las informaciones sobre la guerra trascendían. No es como ahora que no se sabe nada. Por ejemplo, Estados Unidos está bombardeando en Irán y no sabemos qué alcance tiene, pues, ni por ninguna de las partes, ni por la iraní, ni mucho menos por la norteamericana. Bueno, en esa época, en cambio, de ahí tomaron la experiencia de prohibir la información militar, como ocurre en la mayoría de los casos, lógico, pero en ese momento trascendían, incluso había grabaciones en vivo de las luchas que se tenían con la guerrilla. Sí. Al respecto dice Víctor David Hanson, gran historiador militar, especialista en guerra griega antigua, pero tiene un libro muy bueno, Matanza y Cultura, sobre Occidente, ¿no? Dice, un neocón, asesor de Bush. Por primera vez en la historia de la guerra occidental y de cualquier guerra, millones de padres, parientes y amigos podían ver en directo y desde la seguridad de sus hogares cómo combatían los soldados. Las imágenes de los heridos y los muertos se transmitían por televisión con todo lujo de detalles truculentos y en color. Y los votantes estadounidenses tenían posibilidad de oírlo, verlo o leer sobre ello en cuestión de horas, sino de minutos. Surgió una vehemencia civil contra la guerra pocas veces vista, ni siquiera en las voces que se alzaron contra la expedición ateniense a Sicilia en la guerra del Peloponeso, la conquista europea de América o la conducta de los británicos contra Boers y zulúes. Tal vez la clase política
norteamericana creyera que Viena era una guerra por poderes enmarcada en un conflicto contra la tiranía comunista. Lo cierto es que el pueblo norteamericano ponía cada vez más en duda la necesidad de ceder sus dineros y sus hijos para una lucha tan lejana, cuando no existían muchas posibilidades de que chinos o rusos alcanzaran las playas de América del Norte. Terrible, y es un neocon. Sí. Bueno, fue la misma situación psicológica del cuerpo expedicionario francés en Indochina, que también había un movimiento de oposición a la guerra en Indochina en Francia, donde decían que el principal factor de desmoralización es tú te vas a pelear allí a Indochina mientras las chicas francesas están en la Riviera, etcétera, como mostrándole la comodidad burguesa. El periodo burguesa. de la guerra de Indochina que vos mencionás, que le hemos hablado otras veces, tiene un problema en Francia, el latrol de guerra, lo que los franceses llaman latrol de guerra. Venían de la Segunda Guerra, venían de y estaba pasando, pero en el caso de Estados Unidos no era así, porque Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial no afectó la vida interna a los Estados Unidos, no los llevó ni al racionamiento, ni a pasar penurias, ni nada. No pasaron penurias, salvo los lápices de Rouge, como alguna vez dije, que tenían formas de balas, ¿no es cierto? Porque las fábricas que fabricaban los lápices de Rouge fabricaban también las cápsulas. Restricciones, pero no hacían... pero insignificantes, no hay, por eso no hay estudios sobre eso, porque no existió alguna pavada. Por eso la difusión en la opinión pública había menos mostaza para las hizo que salchichas, la gente viviera el problema más cerca que lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Sí, por ahí le faltaban picles para las hamburguesas, qué sé yo, pero nada más que eso, eran cosas muy superficiales. Ahora, no eran cosas eso implica un capítulo. Después se agravó con el uso de droga generalizada, que coincidía con el movimiento de droga en Estados Unidos en la década de 60, con el movimiento hippie, y de ahí fue que se organizó el movimiento pacifista, ¿no? Contra la intervención norteamericana. No, que había una falacia, estaban todos defraudados, como el American Dream, que está en todas las películas, y ahora la realidad cruda. Claro, porque el sueño americano es utópico, eso es lo que hay que entender. Es un sueño utópico, es abstracto, es utópico. Al ser abstracto y utópico es artificial. Bueno, abstracto, utópico, artificial son más o menos sinónimos en estos términos. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de la decisión y hay que hacerse matar por eso, la gente no se hace matar por ideales abstractos. La gente se hace matar por amor a la patria, porque el amor a la patria es carnal, no solamente es espiritual. No, además por cuestiones profundas, pero no por eso. Y se ve en algunas películas como Apocalypse Now y eso, que son muy buenas, en las calles de Saigón, lo que eran. Y las chicas se convertían rápidamente en prostitutas, las madres en sirvientas, y los hombres vietnamitas revendían y regateaban cerveza norteamericana, cámaras fotográficas japonesas, ropa taiwanesa y marihuana y cocaína boliviana y colombiana. En el 65 todavía soldados y jefes creían mayoritariamente que estaban en una campaña anticomunista. 2 años después, con excepción de los marines, que es un cuerpo destinado a eso, a combatir, estaban todos desmoralizados, stoned, o sea, stoned es una expresión de la jerga rockera que es por la droga, ¿no? Hecho piedra. Piedra, ¿no? Los oficiales jóvenes tenían que negociar con los soldados. Duros en droga, ¿no? Quedó duro. Los oficiales jóvenes tenían que negociar con los soldados. A veces le decían a alguno, vaya de patrulla, y le replicaba, no voy. Y si el oficial insistía, podía ser variado, salvo la tropa de élite, que por eso pero lo demás. Bueno, claro, los norteamericanos. Dicen en la película Apocalypse Now, uno dice, son rock and rollero de 18 años con un pie en la tumba. Claro, exacto. Ahora, hay que recordar esto. Los norteamericanos apelaron también paralelamente a los boinas verdes, es decir, a las operaciones de comando. Que esas eran efectivas, pero podían ser irracionales, porque podía ser eran efectivas desde el punto de vista técnico-militar o de la operación comando, pero no en cuanto al objetivo que tenían que cumplir, porque muchas veces eran como dar golpes en falso, golpes que no eran. Además, la capacidad ya la habían sufrido en Alemania, ¿no? Que terribles bombardeos y que dejaban, contaban en los accesos a Berlín, bombardeos que dejaban los rieles de ferrocarril hechos como acordonados, como si fuera,
Y los trenes que parece que el servicio de trenes en Alemania nunca fue interrumpido por más de 10 horas. No, durante esa época, después en el caos final no. Pero en Vietnam ocurría lo mismo, porque acá hay la mención al tema central, la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh, que como sabemos no era una ruta única, sino era una red de caminos a través de terreno selvático, era una movilización popular generalizada, donde hombres, mujeres, niños y todo trasladaban continuamente como un reguero de hormigas materiales de todo tipo, desde avituallamiento, comida y sobre todo armas, municiones, etcétera, del norte al sur, y que no pasaba solamente por terreno vietnamita, sino que burlaba la zona desmilitarizada del paralelo 17 y bajaba por Laos y Camboya. Es muy importante el tema de esa ruta porque se hicieron operaciones especiales, pero nunca las cortaron. Vamos a verlo en el próximo video. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estábamos hablando de la movilización. En un lado era la movilización total, con el espíritu oriental, además de subordinación absoluta a lo material. Lo colectivo es lo importante, pero mucho más allá. No era un problema ideológico hecho carne en la población. Los norteamericanos planteaban esto como una lucha anticomunista. Pero en realidad la movilización popular era de pueblos pobres y desideologizados. Sí. Es un problema grave porque la mentalidad americana, quien conozca a Estados Unidos se da cuenta enseguida, no puede aceptar que la realidad no esté modulada por algo ideológico o por un sueño, en este caso el sueño americano. Pero el sueño americano le puede interesar a los norteamericanos, pero ciertamente no a los bonzos budistas. No les interesa eso. Y esto, el tipo que lo ve con toda claridad es Mao, ojo, porque Mao retuerce al marxismo, le da una vuelta de tuerca tal al marxismo que lo convierte en otra cosa, los convierte en hipernacionalismos. El maoísmo convierte al marxismo oriental. Sí, los barre con el marxismo y queda el tema de la lucha popular, que en el fondo son la voz de los pueblos. Acá hay que, ¿no? para ordenarnos, hay que volver a un punto. Cuando se produce el llamado incidente de Tonkin, que fue un incidente que después quedó demostrado y reconocido que fue fraguado, no existió tal incidente. Había un destructor norteamericano, Maddox, que se dijo fue atacado por lanchas torpederas de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin.
porque el Maddox y otras unidades se habían acercado a la costa para intimidar o monitorear. Hoy en día se sabe y está aceptado que el incidente de Tonkin no existió. Creo que a posteriori, cuando surgió en el año 71 el escándalo de los papeles del Pentágono, quedó, entre otras cosas, de manifiesto de que el vuelco que dio Johnson después de la muerte de Kennedy con intervención, muere Kennedy, es asesinado en el 63, y el incidente de Tonkin se produce en marzo del 64, ¿no? Con el argumento del ataque al destructor Maddox, que según se dice ni siquiera habría sido alcanzado por una metralla, nada, o sea, un incidente totalmente ficticio, hizo que eso diese lugar a que Johnson pidiese autorización al Congreso de los Estados Unidos para que lo autorice a mandar tropas, ¿no? Porque en realidad la guerra de Vietnam nunca tuvo declaración oficial, nunca fue declarada una guerra, un estado de guerra. Desde entonces es la tónica habitual, no solo por parte de Estados Unidos, sino que se ha impuesto. El caso de Malvinas, no hubo ninguna declaración de guerra. Sí. Y ahora Irán, ya directamente. Es muy, después del segundo programa que tengamos, vamos a hacer una mínima reflexión, porque es muy parecido lo de Vietnam al actual conflicto de... Claro, la invención de un incidente para justificarlo, pero con lo importante es esto, que el Congreso norteamericano, como quien dice a regañadientes, le tuvo que aceptar el envío de tropas porque no podían cuestionar la validez del incidente de Tonkin. Entonces, el gobierno decía, nosotros tenemos la información militar, el país ha sido agredido, tenemos que responder a esto. Entonces le autorizaron operaciones, como ahora a Trump, le autorizaron operaciones de bombardeo. Cuando el bombardeo, como explicábamos antes, no fue suficiente, tuvieron que empezar a empeñar tropas en el terreno, y ahí fue donde empezaron a empantanarse, porque se metieron en una lucha en el terreno. Los norteamericanos siempre tuvieron la precaución, y así en la Segunda Guerra Mundial, de que el empeño de la fuerza era después de una tarea de ablandamiento, de bombardeo demoledor. Claro, pero acá no, la mayoría de los que ellos bombardeaban decían, tuvimos 1.300 objetivos bombardeados este mes. Eran structures, eran chozas de bambú con una ametralladora antiaérea y gente que estaba cultivando. A propósito de eso, vamos a ver en el segundo programa, porque después de la ofensiva del Tet, vamos a hablar un poco del frente interno, cómo fue que Estados Unidos en realidad pierde la guerra también internamente, porque ojo, Ho Chi Minh había estudiado en Francia y sabía que en Francia había ocurrido eso, y decía, los Estados Unidos va a ser peor. Y acertó. Fíjense, al frente de Vietnam fue el 10% de todos los jóvenes norteamericanos en edad militar. 2.700.000. 540.000 participó directamente en combate. Claro, la cantidad de logística que tenía cada soldado era impresionante, ¿no? Como pasó ya en la Segunda Guerra Mundial. Los muertos fueron relativamente pocos. Está ese memorial en Washington donde están todos los nombres, ¿no? Que uno, exactamente. Yo no estuve, pero vos tuviste, que se ve todos los nombres de los caídos y como que cobra vida, ¿no? Porque están todos exactamente. Algo parecido de acá por Malvinas. El total de muertos que tuvo Estados Unidos en Vietnam fueron 58.000. 58.132. 2.000 desaparecidos, que ya hacen 60.000, pero 150.000 heridos, mutilados y psicológicamente enfermos. Claro, es el grave problema. Por eso insisto yo en un tema que hay que repetirlo muchas veces, porque la gente ni lo piensa, que es la derrota interna en el soldado, porque el soldado que va a pelear por una cosa abstracta no puede pelear convencido. Nadie se hace matar por una cuenta bancaria ajena, ni siquiera la propia, la ajena, por los intereses de una banca. No pueden morir por eso. Es lo que se planteaban en el medio de la selva estos muchachos, para mal o para bien, pero se lo planteaban y decían, ¿por qué estamos peleando? ¿Por los intereses, por las acciones de la Standard Oil? Por supuesto, esto no es justo, ¿no es cierto? Para que tenga más billetes la Standard Oil, no vamos a... O para que la Reserva Federal multiplique sus ganancias por intereses. Un dato no menor, los jóvenes de las capas más bajas, negros, hispanos,
el peligro era 20 veces mayor. Claro, lógico. Sí. Hablan de racismo. Los empeñaban en los demás. No, aplicaban el sistema de Churchill. Hay que tomar Galípoli, es casi imposible. Bueno, manden a los australianos, sudafricanos y manden a los canadienses, sí. Claro, y canadienses, mandan los otros, sí, por supuesto. Este es el tema. Y después, pero además los norteamericanos se encontraron con un problema también técnico-militar. La eficacia de la artillería antiaérea norvietnamita, ¿no? Sí. Porque creo que hasta el año 65 los norteamericanos perdieron más de 700 aviones. Vos das cifras mayores todavía, ¿verdad? Sí. En tu trabajo. Lo buscamos, que son todos documentados los aviones perdidos por Estados Unidos por acción del enemigo, accidentes, fallas mecánicas, colisiones, son 2.255. La mayor cifra de pérdida, el gran F-4 Phantom, que hasta el día de hoy sigue siendo un gran avión. Sí. 445 Phantom. Piensen ustedes en la traducción en dólares, de la época de todas las épocas. El F-105 Thunderkiff, yo recuerdo porque los armaba, 397. El F-100 Super Sabre, 243. 55 Hércules, el bicho ese que transporta tanques, de todo. Y 30 B-52. Fortalezas volantes. El B-52 de 8 reactores, vuela muy alto. Quiere decir que los soviéticos le dieron el SAM-1 al SAM-3, que eran misiles capaces de llegar con puntería hasta más de 10.000 metros. Sí, claro. Creo que decían que en realidad hubo esta paradoja, que Estados Unidos utilizó para los soldados materiales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos estaban proveyéndole fusiles Kalashnikov y también proyectiles SAM, a los norvietnamitas, que para el momento representaban un salto cualitativo mayor que el que estaban empleando parte de los norteamericanos. No, al principio, pero después los norteamericanos pusieron todo. Sí. Pero las bajas de piloto eran pocas, 49 muertos, pues se eyectaban, 384 desaparecidos y 293 capturados, que después fueron moneda de cambio. En los helicópteros, pues ustedes recuerdan que eso se ve en documentales, en películas, el tema era que era toda tropa aerotransportada. La bajaban en un claro, ahí los esperaban para tirarles desde los árboles de la selva. El helicóptero no puede bajar en medio de la selva, pero en un claro. 11.827 helicópteros emplearon, destruidos 3.315, uno de cada 4. Pilotos muertos en acción, 1.074. Pilotos muertos por todas las causas de helicópteros, 2.202. Tripulaciones muertas en acción, 1.103. Tripulaciones muertas por todas las causas, 2.704. Contrariamente a los demás, era muy especializado el personal de helicóptero. El helicóptero valía muchísimo, $25.000 a precio del 72 cada güey cobra. O sea, el pueblo decía, pero también estamos, no solo invirtiendo gente, nos están esquimando con impuestos. Ahí está el tema que no sé si le tenemos que dedicar un capítulo. O con inflación, fabricando billetes. El costo de la guerra de Vietnam y lo que significó para Estados Unidos. Sí, claro. Porque no nos olvidemos que el costo de la guerra de Vietnam tuvo después, a posteriori en el año 71, una consecuencia copernicana, ¿no? La salida de Estados Unidos de Nixon del patrón oro en el año 71. Y eso se había producido porque Estados Unidos, ¿cómo financiaba la guerra de Vietnam? Fundamentalmente tenía 3 fuentes. Una, déficit fiscal, que empezó a subir el déficit fiscal norteamericano para sostener todas las fuerzas del Pentágono. Después, emisión pública, que generó un aumento de la inflación. Algunos atribuyen que el proceso inflacionario de la guerra de Vietnam fue el que desencadenó el principal desequilibrio interno en la economía norteamericana. Y después, cuando no, la deuda. Con una particularidad, que Estados Unidos empezó a emitir en gran escala bonos de la tesorería, bonos y letras de la tesorería, que eran comprados desde ya por bancos norteamericanos y fondos de inversión estadounidenses, pero también por inversores extranjeros. Tanto es así que se especula con que
se dio la novedad, por así decirlo, que la guerra fue financiada en gran medida con ahorro privado y con capital extranjero a través del endeudamiento público. Se piensa que el costo total aproximado en ese momento era de unos pues según los cálculos va entre 110 y 140 mil millones de dólares, que a valor actual representarían entre 1.1 y 1.4 billones de dólares. Recordemos que la deuda pública norteamericana está casi en los 40 billones de dólares, billones de los nuestros, sí, no sí. Trillones de ellos, que equivalen a trillones de ellos. Y que se vuelve a repetir, en un año de intervención en Irán aumentó 1 billón de dólares, de 38 a 39 billones la deuda. Y esto repercutió internamente con los costos ampliados de salud, de atención a veteranos de guerra, etcétera, que les creció desproporcionadamente. Y que en consecuencia el ritmo inflacionario subió. En el año 67 estaba en 3% anual y al 69 había llegado al 6.2%, que para ellos es una inflación astronómica, ¿no? En comparación. Es importante, hay muchos elementos. Johnson pero al principio no quería movilizar todo porque tenía miedo de alertar a la población con una guerra en serio, entre comillas, iba a originar un avance hacia un extremismo, digamos, en el espectro político y provocar inflación. Pero después, cuando se vio involucrado, se vio involucrado. Es que Johnson... Te creían la Great Society, de ser la guerra para la paz, todas esas cosas, esa fraseología, ¿no? Ese programa que vos citaste, el de la Gran Sociedad de Johnson, había sido el caballo de batalla de él, político, electoral en su momento, sobre la base de aumento del gasto social, eliminación de la pobreza. Y resulta que cuando empezaron a tirar toda la plata en la guerra de Vietnam, tuvo que restringir el proceso, lo cual llevó a que después perdió en el 69, perdió la elección contra Nixon, republicano. Otra de las causas de la desazón social. Exactamente. ¿Cómo? Nos prometen todo esto y ahora nos están sacando el doble o el triple para llevarlo a 11.000 kilómetros. Exacto, a 11.000 kilómetros de algo que no encontraban la razón para hacerlo, salvo el ideológico, que hoy sabemos que era falsa, pero de cualquier manera, digamos, la convicción del norteamericano medio en ese momento. Estamos luchando contra el comunismo en un lugar remoto, pero resulta que estos tipos no son tan comunistas como nos cuentan y estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos, no estamos defendiendo los intereses de grandes corporaciones, de las grandes militares industriales y financieras. Porque los CEO de las grandes corporaciones, en todos los casos, eso el tribunal Bertrand Russell lo comprueba, eran todos grandes militares. Nunca hubo un maridaje tan grande entre Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿esto es una maniobra de los militares hacia la finanza o de las finanzas hacia los militares? Yo me inclino por lo segundo. Es que la interacción es tan grande que no es posible establecer la causa y consecuencia, porque en definitiva el poder militar seguía por las directivas del poder financiero, que es el que puede financiar el esfuerzo de guerra. Es lo que pasó con la intervención de Bernard Baruch antes de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Tesoro... a su vez los militares dicen, bueno, pero está bien, nosotros nos ponemos al servicio y todo, pero queremos que el gestor sea uno de los nuestros. Por eso el maridaje. Sí, claro, exactamente. No sé, vamos a redondeando esta primera etapa. Esto tuvo, no sé si lo hemos logrado un poco desordenadamente, pero es dar un panorama de cómo la primera potencia del mundo se fue involucrando progresivamente en un conflicto contra la naturaleza del imperio que ellos tenían. Por eso el principal tema que yo señalaba al principio, que me llamó la atención, es la guerra simétrica. Estados Unidos le tocó afrontar por primera vez una guerra simétrica, una guerra de guerrillas, donde todo su armamento y sofisticación no se correspondían con el tipo de lucha que tenían que afrontar. El tipo de conflicto, claro. Y que fue
En eso creo que la sabiduría de von Nguyen Giap, ¿no? Él aplicó la misma lógica que había aplicado contra los franceses. Es más, él era consciente, y en forma bastante cruda, ¿no? Era consciente del sufrimiento y de las bajas y la población, porque en total en Vietnam se estima, bueno, no hay cifras, pero se estima que murieron entre 1 millón o 3 millones de personas. No se puede determinar cuánto porque las matanzas eran tan indiscriminadas y sobre la población civil que no se podía diferenciar combatientes con... Ahora, ¿qué opinión tienen cada uno de Giap? De Giap concretamente. Bueno, yo estaba señalando esto. El valor desde el punto de vista psicomilitar de Giap fue que él contaba con este desgaste moral de las tropas norteamericanas y que continuaba aún con el alto costo que eso significaba para sus combatientes y para el pueblo vietnamita, en forma así desapasionada, contaba con que ese esfuerzo iba a revertir con el tiempo contra la moral norteamericana y que el verdadero debacle se iba a producir en el frente interno norteamericano. Sí, es la estrategia sin tiempo asiática, tiene que ver mucho con Sun Tzu. Que sería la sabiduría... Por eso yo, en mi opinión, la estrategia de Giap es, a ver si me corrigen o no, una combinación entre Sun Tzu, esto es obvio, con Clausewitz. Es una combinación con Clausewitz y Sun Tzu. ¿No es cierto que además hay que tener en cuenta que eso estaba también en la mente de Mao? Sí. Porque Mao es el inspirador de Ho Chi Minh y directamente también de Giap. Como no ideológico, no estoy hablando de la ideología, sino que estoy hablando de la mecánica, de la técnica a aplicar, que tiene en cuenta dos cosas. Uno, la estrategia sin tiempo, que dice Horacio, y otro, el tema del pueblo en armas, que no es precisamente un principio marxista, como todos sabemos. ¿No es cierto? No es un por eso digo que nosotros vivimos la idea de la guerra de Vietnam como una guerra dentro de la Guerra Fría contra el comunismo y con el posicionamiento, cuando no tenía un componente ideológico. Es más, el apoyo tanto de China como Rusia era diferente, porque China no quería que se prolongase el conflicto, si bien ayudó siempre a Vietnam del Norte, pero insisto en esto, históricamente los pueblos de Indochina eran contrarios a la dominación china desde la época mongólica y consecuentemente quienes incidían en el armamento eran los rusos, que le creaban un foco de conflicto en el sudeste chino, y no nos olvidemos que en ese momento estaban en los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y China no eran los mismos. No. Bueno, ahora eso vamos a desarrollarlo más en el próximo programa. El objetivo, simplemente esto, el objetivo de este primer programa fue hablar del origen del conflicto, de cómo Estados Unidos se involucró y se empantanó en el conflicto y de las consecuencias que eso trajo en el frente interno. Perfecto. En el próximo veremos cómo se desarrolló el final, digamos así. Sí. Hasta el próximo programa.